Fernanda Ballesteros. Ella es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa. ¿Cómo estás, Fernanda? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mario. A ver, cuéntanos los generales de este análisis que hicieron. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de la investigación? Sí, claro que sí. Presentamos el día de hoy este mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas que identifica a 17 entidades del Estado mexicano que tienen alguna función de vigilancia de la labor de Pemex y CFE en tres aspectos fundamentales para su gobierno corporativo. El Estado es un control externo de estas empresas y tiene tres diferentes funciones. Uno es su función como dueño de las empresas, otra es su función como regulador y otra es su función como garante del interés público, vigilando temas de responsabilidad corporativa. Y en los tres casos encontramos algunas fallas en donde ya sea que el Estado tiene poca intervención o poca presencia. Por ejemplo, en el caso del Estado como dueño, las principales fallas que encontramos es que no existen objetivos claros y no existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas, que hace que pues, se falle en esa función, ¿no? En el caso del Estado como regulador, la falla es más bien una intervención en el funcionamiento de los mercados, violentando el principio de neutralidad competitiva. Y entonces así nuestras propuestas, que lo que pretenden es construir un Estado más responsable en el control de sus empresas, pues en algunos casos van dirigidas a una mayor presencia, como en el caso de Secretaría de la Función Pública o Secretaría de Hacienda, que a partir del cambio de régimen han tenido una función más limitada, y en otros casos pues van dirigidas directamente a organismos reguladores y organismos técnicos a fortalecer su independencia, su autonomía y blindarse de alguna forma de la interferencia política que se está teniendo por parte del Estado. Ahora que se está discutiendo el presupuesto, el paquete económico del próximo año en el Congreso y se entregó a la Cámara de Diputados por parte de Hacienda, es importante el gasto que tienen, el gasto público que se les otorga o la inversión que se les otorga a estas empresas productivas del Estado, a la CFE, a Pemex, y también lo que generan de pérdidas, porque son empresas deficitarias que no tienen, digamos, un modelo de negocio que les permite ser rentables. Tiene mucho que ver también con el asunto de Pemex, por ejemplo, con el presupuesto y la que ha sido la caja chica del gobierno federal por mucho tiempo. Cuéntanos un poquito de esto, de cuánto dinero se les inyecta todos los años a estas empresas y cómo están sus balances financieros. Sí, Mario, claro que sí. Mira, pues como sabemos, Pemex y CFE son ambas prioridades para este gobierno. Se les ha apoyado con una parte cuantiosa del presupuesto para el 2020, pues se les otorgó más del 20% del gasto público total, y hoy en el paquete que se presenta el día de hoy es algo similar, ¿no? El mismo tipo de apoyo, y en realidad el enfoque de nuestro estudio es buscar mejoras en el gobierno de estas empresas, ¿no? O sea, sin mejoras en su forma de gobierno, en sus estructuras, en sus procesos, no va a haber recursos públicos que alcancen, ¿no? Y además hay que destacar que a pesar de estos apoyos, pues los resultados sí son muy preocupantes, ¿no? Para darles algunos datos, en lo que va del 2020, ambas empresas han tenido pérdidas por más de 700,000 millones de pesos. El nivel de producción en el caso de Pemex es el más bajo en 40 años. Y también en términos de productividad, la cantidad de trabajadores que hay para lo que se produce en relación con otras empresas del mismo giro, pues también es muy alto, ¿no? Entonces, nos parece que este balance es ejemplificativo de la problemática, y sin duda hay muchas razones y causas detrás, pero mientras no
se discuta la forma en cómo se gobiernan estas empresas y la mala calidad de las decisiones que se están tomando, la falta de controles, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, pues no va a haber recursos públicos que alcancen, ¿no? Un buen gobierno corporativo ayuda a mejoras en el desempeño de las empresas y también ayuda a atraer mayor inversión privada que es necesaria para la viabilidad financiera de las empresas. Fernanda, este régimen legal de empresa productiva del Estado que se le dio tanto a Pemex como a la CFE, se le dio el sexenio pasado con la reforma del sector energético. ¿Tienen algún análisis o algún comparativo de cómo funcionaba cuando eran paraestatales y ahora que son empresas productivas del Estado? Es decir, ¿están mejor o peor que antes en términos operativos y de funcionamiento? Precisamente es parte del objetivo de este reporte. Creemos que no se había visto cuáles eran las nuevas relaciones que se estaban generando con las diferentes entidades del Estado a partir de este régimen especial. Entonces, por ejemplo, el papel que toma el Congreso pues es fundamental y mucho más prioritario, ¿no? Ahora el Congreso es uno de los principales representantes de la propiedad de estas empresas y dos de los principales mecanismos de rendición de cuentas pasan por el Congreso, ¿no? La revisión de su reporte anual, el nombramiento de su comisario, y vemos fallas importantes en el seguimiento de estos mecanismos. En Pemex, por ejemplo, ni siquiera hay un comisario que se haya nombrado desde que se creó la empresa como empresa productiva del Estado. Y como dices, o sea, parte del análisis que hacemos es también comparando cuando eran empresas paraestatales, vemos algunos casos en donde el régimen especial no necesariamente se justifica, ¿no? Por ejemplo, en el seguimiento y en el control presupuestal de los programas sociales. O sea, la justificación de la autonomía presupuestal y el tener menos controles presupuestales por parte de Hacienda se justificaba en la medida en que estas empresas pues realizaban actividades comerciales en las que se necesitaban dinámicas son muy dinámicas y necesitan una flexibilidad. Entonces, para sus objetivos comerciales puede ser que sea necesario, pero para este tipo de programas sociales en donde se utilizan recursos para comunidades, para estados, para municipios, nos parece que no se justifica del todo este régimen especial en donde ya no existe ese control por parte de la Secretaría de Hacienda. Y en materia de anticorrupción es otro de los aspectos en los que ponemos el dedo en la mesa. Si el régimen especial, por ejemplo, en materia de compras públicas, pues puede estar justificado hasta cierto punto, pero no se han suplido los controles que antes tenía la función pública en controles internos que tendría que haber emitido ya sus consejos de administración. Entonces es en donde el Estado como dueño tiene que dar un paso al frente y ver cómo generar los incentivos para que se generen estos mecanismos de control al interior de las empresas y entonces podamos tener empresas que sí tienen los controles ad hoc hechos a modo para ellos desde sus consejos de administración, que era el propósito de la reforma. Pues mucho que hacer para estas dos empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, muchos retos que tiene el gobierno federal y su política energética. Ya estaremos viendo si toman en cuenta o no sus recomendaciones para fortalecer la vigilancia, el gobierno corporativo y el funcionamiento de estas empresas. Muchas gracias, Fernanda Ballesteros, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, por haber estado con nosotros aquí en el programa.